Hoy en Proeconomía y Finanzas tratamos de atender prácticamente todos los temas que hacen a la economía de nuestro país y cuál es la dinámica que se explica también en las diferentes instituciones. En este caso vamos a hablar del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ya estamos en contacto con el señor Daniel Echagüe, director de financiamiento político del TSJE, para hablar acerca de los lineamientos del financiamiento político. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días para todos, para vos y para toda la audiencia en esta fría mañana. Daniel, quisiéramos tener detalles acerca de los aspectos que se tienen en materia de financiación, en materia de economía, en lo que hace al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y más aún cuando hablamos de unas fechas tan importantes de cara también a las próximas elecciones. Sí, tenemos que tener en cuenta que en este proceso electoral estamos inaugurando una nueva ley de financiamiento político. Esta nueva ley de financiamiento político obliga a cada uno de los candidatos a presentar declaraciones juradas de ingresos y gastos de campaña antes de las elecciones, 5 días después de la oficialización de sus candidaturas. Ahí deben poner lo que cuentan para la campaña en ese momento. Y después de las elecciones, dentro de los 10 días posteriores a las elecciones, hacer las rendiciones de cuentas. Ese es el mecanismo nuevo que prevé la nueva ley de financiamiento político. En este sentido, hablamos de una fecha tope, podemos decir, desde la inscripción de 5 días nada más y así también 5 días después para poder presentar los gastos. Sí, tenemos que tener en cuenta también de que estamos en un periodo de internas. Es decir, los 5 días posteriores a la oficialización presentan ante su movimiento interno las declaraciones juradas a través de nuestro sistema SINAFID, que es el Sistema Nacional de Financiamiento Político. Es un plazo perentorio e improrrogable como todos los plazos electorales y luego el movimiento junta todas las declaraciones juradas de sus candidatos y hace los trámites de obtención de RUC ante la SED. Una vez obtenido el identificador tributario, hace los trámites para la apertura de la cuenta bancaria. Lo hace el movimiento en internas partidarias. Todo ese proceso nos comunica a nosotros y luego nosotros publicamos en nuestro portal web el Observatorio Nacional de Financiamiento Político. Y luego, después de las elecciones, vendría a ser 10 días después del domingo, cada candidato de vuelta, dentro de los 10 días posteriores, presenta sus rendiciones ante su movimiento. El movimiento presenta ante el tribunal y luego nos elevan a nosotros para que nosotros publiquemos también las rendiciones de cuentas. Ese es el proceso que tenemos en internas partidarias. Ahora, dentro de esto lo que se busca es garantizar que esto sea lo más transparente posible y dentro de esto también se cuenta hoy día con un soporte técnico que pueda contribuir a transparentar esto en atención también a que los datos son fundamentales hoy día y más aún cuando hablamos de unas elecciones que siempre se busca que tenga este mismo tenor en lo que hace la transparencia y el origen de los fondos y cómo se maneja esto. Sí, de hecho, la ley, el financiamiento político, si bien muchas personas critican el financiamiento político, lo que hace es buscar la equidad en la contienda electoral. Es decir, de que cada candidato no puede gastar excesivamente, sino que la ley lo que hace es pone un tope para cada candidato. Eso es lo que prevé la ley de financiamiento político y también con esta nueva ley yo creo que todos los paraguayos ganamos en términos de transparencia, porque recordemos que todo lo que nos presentan está publicado. Todo lo que nos presentan está publicado. Ahora, para que los televidentes puedan interpretar esto, los fondos, de cuánto estamos hablando y este tope, como bien decía también. Sí, el límite de aporte individual por cada persona es de 840 millones aproximadamente, 10.000 jornales mínimos.
Ese es el tope que cada persona puede donar a su candidato. No puede exceder ese tope. Y también existen, en estas internas, no existe límite de gasto ni en las municipales, pero sí en las generales. Existe un límite de gasto. Por eso te hablo de la equidad en la contienda que busca todo el sistema de financiamiento político. Ahora, ¿qué pasa si no cumplen con estas fechas límites? En el proceso de internas, la obligación o la atribución de sanción la tiene cada tribunal electoral interno. Porque recordemos de que la organización de la contienda, la organización y administración de la contienda en procesos internos la tienen los tribunales electorales. Y la ley habla de una multa de aproximadamente 25 millones de guaraníes para todos aquellos candidatos o movimientos que no cumplen con el proceso de declaraciones juradas, de apertura de cuenta, etcétera, etcétera. Eso cambia en elecciones generales, donde ya el Tribunal Superior de Justicia Electoral entra como organizador y administrador del proceso. Ya la ley faculta al Tribunal Superior Electoral descontar en forma progresiva el subsidio a cada agrupación política. En este caso, cuando hablamos de esta sanción, hablamos de la sanción al partido y no hacia una persona física. Depende. Cada tribunal electoral determina cómo va a multar. Es decir, la responsabilidad de carga la tiene cada candidato. Pero la ley dice que la multa es para cada movimiento. Pero ¿por qué el movimiento va a cargar con la culpa de un candidato si es que no presentó? Entonces, cada movimiento ve cada tribunal electoral ve como multa, ¿verdad? Hablabas de subsidio para que los televidentes puedan interpretar. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de subsidio? Sí, el subsidio es una devolución en parte de los gastos electorales que el Estado da a todas aquellas agrupaciones políticas que participaron en un proceso electoral. Se paga por cada voto obtenido para el Congreso Nacional en elecciones generales, presidenciales y de Congreso, y en elecciones municipales por cada voto obtenido para la Junta Municipal. Es el 15% del jornal mínimo vigente al momento de las elecciones. Esto, digamos, independientemente a la cantidad de votos, se tiene que desembolsar. Sí, independientemente a la cantidad de votos. Hay una diferencia con lo que es aporte. Está el aporte directo que hace el Estado se divide en dos. Está el aporte y el subsidio electoral. El aporte estatal es lo que cobran todas las agrupaciones políticas con representación parlamentaria. Es decir, todas aquellas agrupaciones, valga la redundancia, que alcanzaron el umbral del 2% de votos con relación al padrón electoral vigente en el momento de las elecciones. Las agrupaciones políticas que están cobrando ahora tuvieron que alcanzar en el 2018 un mínimo de 84.500 votos más o menos. Esas agrupaciones tienen derecho al aporte estatal durante los 5 años que dura el periodo. Eso se diferencia del subsidio electoral. El subsidio electoral es una devolución en parte por los gastos electorales ocasionados por todas las agrupaciones políticas que participaron. Es decir, si vos tenés un voto, tenés derecho a cobrar el subsidio. Daniel, muchísimas gracias por aclararnos sobre este tema que consideramos muy importante y más aún cuando hablamos de un momento tan importante para nuestro país en atención a lo que se viene. Y bueno, vamos a dar seguimiento también acerca de este y otros temas que consideramos fundamental también y que la ciudadanía en general pueda conocer, y más aún cuando hablamos de un proceso de transparentar esto y que todo se desarrolle en el marco de la normalidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a disposición cualquier consulta.